Mi compañera Itzi Yarem y yo, Yanet Itzel, acerca de cómo es que se va a leer una gasometría, los valores normales que va a tener y el desequilibrio ácido-base que se puede ocasionar y se puede interpretar. La gasometría arterial va a ser utilizada para evaluar en especial las presiones del contenido ácido-base que va a tener la sangre. También va a ser importante porque a través de esta gasometría se va a expresar lo que van a ser algunos desequilibrios circulatorios, metabólicos o respiratorios. En especial, la sangre va a ser extraída de una arteria, porque también puede haber gasometría venosa, pero en este caso va a ser la arterial y les vamos a mencionar lo que son los valores normales de la sangre arterial. Va a evaluar la presión parcial de oxígeno, que va a medir la oxigenación de la sangre y la presión parcial de dióxido de carbono de un paciente. Los componentes de la gasometría arterial va a ser el pH, que el pH nos va a indicar el equilibrio ácido-base que va a tener la sangre. También vamos a tener la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono, como ya se los había mencionado antes. También vamos a tener lo que es la concentración de bicarbonato que va a tener la sangre y el exceso o déficit de base que igual va a haber. Y también vamos a tener la saturación de oxígeno, aunque la saturación de oxígeno también se puede medir a través del oxímetro. Bueno, ahora, ¿cómo se lee una gasometría? Primero vamos a tener que determinar el pH. Los valores normales del pH oscilan entre 7.35 y 7.45. Entonces, cuando vamos a tener un pH disminuido a este valor de 7.35, nos vamos a percatar que va a haber un estado de acidemia. Contrario que si encontramos los valores por encima de 7.45, vamos a tener una alcalemia. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como ya les había mencionado, era determinar el valor del pH. Con esto vamos a saber si nuestro paciente va a tener una acidemia o una alcalemia. Lo siguiente es la presión parcial de dióxido de carbono. Los valores normales están entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Cuando vamos a tener un valor por debajo de los 35 milímetros de mercurio, vamos a tener una alcalosis, y cuando va a estar por encima de los 45 milímetros de mercurio, vamos a tener una acidosis. Entonces, cuando estos valores están alterados, nos vamos a percatar si vamos a tener una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Ahora lo siguiente sería determinar la base o el exceso de base. Los valores normales de estos son de -2 a +2 miliequivalentes sobre litro. Cuando tenemos un valor debajo de -2, vamos a tener una acidosis, y cuando los valores del exceso de base estén por encima de +2, tendremos una alcalosis. Esto nos va a decir si vamos a tener una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica, contrario de la presión parcial de dióxido de carbono, que nos indicaba si era una acidosis o alcalosis pero respiratoria. También, si nuestro exceso de base va a ser normal, vamos a tener un trastorno agudo, y si vamos a tener nuestro exceso de base anormal, va a ser un trastorno crónico. Bueno, ahora les explicaré lo que es el desequilibrio hidroelectrolítico. Los electrolitos van a estar presentes en nuestros fluidos, como puede ser la sangre, la orina o otros líquidos corporales. Esto los vamos a obtener de lo que vamos a ingerir o consumir en nuestro día a día. Estos van a ser minerales que normalmente están presentes en el cuerpo, y estos nos ayudan a mantener como un estado en equilibrio porque tienen valores normales, y asimismo van a tener una carga eléctrica. Pueden ser tanto positivos, que son los cationes, o negativos, como los aniones. Entre los de carga positiva vamos a tener al sodio, al potasio, al calcio y al magnesio. Y en los de carga negativa tendremos al cloruro, al bicarbonato y al fosfato. Como les había mencionado, estos van a tener unos valores que van a ser de igual
medidos a través de la gasometría arterial. Vamos a tener que el sodio va a tener un valor normal de 135 a 145 miliequivalentes sobre litro. El potasio de 3.7 a 5.2 miliequivalentes sobre litro. El calcio va a tener un valor de 8.5 a 10.2 miligramos sobre decilitro. El magnesio de 1.7 a 2.2 miligramos sobre decilitro. El cloruro de 96 a 106 miliequivalentes sobre litro. El bicarbonato de 22 a 28 miliequivalentes litro. En el caso del fosfato, los valores van a ser diferentes para los adultos y los niños. En los adultos va a tener un valor de 2.8 a 4.5 miligramos sobre decilitro y en niños de 4.0 a 7.0 miligramos sobre decilitro. Asimismo, cuando estos electrolitos no se encuentran en sus valores normales, pueden causar algunas alteraciones o algunos problemas. Puede ocasionar hipo, que es la disminución de estos electrolitos, o hiper, que es el aumento de estos electrolitos. Entonces, podemos tener hipo o hipernatremia, hipo o hipercalemia, hipo o hipercalcemia, hipo o hipermagnesemia, hipo o hipercloremia o hipo o hiperfosfatemia. Bien, ya he mencionado algunos conceptos por mi compañera Janet. Tenemos que una acidosis, como ya se mencionaba, va a ser cuando el pH va a ser menor a 7,35, que en este caso, siendo respiratorio, que por lo regular ocurre en pacientes con EPO, va a haber una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio y una compensación en el cual el bicarbonato va a estar elevado, y nos indica que esto va a estar compensado por esta parte. En alcalosis, que va a ser un pH mayor a 7,45, vamos a tener a una presión de dióxido de carbono menor a 40 milímetros de mercurio. En este caso puede ocurrir en pacientes que estén pasando por una ansiedad o estén hiperventilando. Esta alcalosis suele ser de tipo respiratorio. En una acidosis de tipo metabólica, vamos a tener a un bicarbonato menor a 24 miliequivalentes litro, y en este caso la compensación va a ser mediada por la presión de dióxido de carbono, que por lo regular ocurre en pacientes con insuficiencia renal crónica. En la alcalosis de tipo metabólico vamos a tener por lo regular esos casos en pacientes con vómitos y diarreas recurrentes, que va a haber un bicarbonato que va a ser mayor a 24 miliequivalentes litro. Si estas compensaciones no se cumplen, nos estamos encontrando con unas acidosis o alcalosis de tipo mixto. Bien, hay que entender también que tenemos ácidos fijos y ácidos volátiles. Los ácidos fijos o ácidos no volátiles son los que por lo regular encontramos en la dieta, por lo regular son los ácidos o las sustancias que no pueden ser eliminadas mediante los pulmones, no pueden convertirse a agua, no pueden convertirse a dióxido de carbono, y estas van a ser eliminadas mediante el sistema renal. En los ácidos volátiles, como son el ácido carbónico, para después convertirse a dióxido de carbono, va a ser eliminado mediante los pulmones, y pues tenemos estos dos mecanismos compensatorios, que son los riñones y son los pulmones. Como ya les mencionaba, los pulmones y los riñones van a ser los que van a regular el equilibrio ácido-base, que los pulmones producen el ácido carbónico o el dióxido de carbono y los riñones producen bicarbonato. La compensación pulmonar va a ser de tipo, o va a ser una respuesta más rápida, más inmediata, va a estar mediada también por los quimioreceptores y por el centro vulvar. Además de que va a haber una estimulación de estos quimioreceptores para que haya hiperventilación o disminución de dióxido de carbono en el caso de una acidosis o alcalosis de tipo respiratorio. En una compensación renal va a haber
retención de los ácidos y eliminación del bicarbonato en una alcalosis. En una acidosis de tipo metabólica va a haber una mayor excreción de ácidos y va a haber una reabsorción de bicarbonato. En este caso, la compensación renal va a ser más tardada a diferencia de la pulmonar, que puede tardar más de 24 horas o inclusive días en que pueda regularse. Bueno, tenemos un caso clínico ya para explicar lo aprendido en esta clase. Tenemos un paciente de 45 años que se acerca a la clínica y presenta dificultad respiratoria, dolor en el pecho, y al examen físico encontramos que observa un patrón respiratorio superficial y muy rápido. Hay desviación de la tráquea hacia el lado derecho y también muestra signos de ansiedad y de confusión. A la gasometría arterial encontramos que hay un pH de 7,25, una presión de dióxido de carbono que es de 70 milímetros de mercurio, una presión de oxígeno de 65 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 30 miliequivalentes litros. Ok, en este caso encontramos un pH disminuido y una presión de dióxido de carbono elevada, por lo cual nos indica que este paciente tiene hipercapnia. Y en una presión de oxígeno es muy baja, que nos indica que el paciente tiene hipoxemia. Además tenemos que el bicarbonato está elevado, por lo cual nos indica que esta acidosis respiratoria está compensada. Y es así, queridos compañeros, como podemos leer una gasometría arterial de manera